Un nuevo periodo de gobierno inicia y se habla justamente de una radicalización de la revolución ciudadana. Queremos justamente analizar estos temas y para eso está con nosotros el secretario nacional de Planificación, Fander Falconi. Doctor, bienvenido a este espacio. Eh, Queremos justamente en este diálogo detallar el cumplimiento de metas del Plan Nacional del Buen Vivir y para eso quisiéramos conversar sobre un tema que el presidente de la República ha hablado bastante, la erradicación de la pobreza. Entre 2009 y 2012 se evidenció justamente una disminución sostenida de la pobreza por ingresos. ¿Ha sido este el ritmo que el Secretaría de Planificación es el que ha querido seguir justamente en la disminución de esta pobreza, sobre todo en el sector rural, que ha sido el que más duro ha sido golpeado justamente por este indicador? Bueno, muchas gracias por la entrevista. El Plan Nacional para el Buen Vivir lo que hace es fijar una hoja de ruta para el Ecuador del futuro. Básicamente la planificación fue denostada en el Ecuador. Usted recuerda que fue prácticamente eliminada la oficina encargada de hacer planificación en el país y creo que uno de los aciertos del gobierno nacional ha sido recuperar un sentido de patria y un sentido de planificación. Un Estado que regula, redistribuye los recursos de forma adecuada, que planifica en función de las necesidades de sus habitantes. Luego de 6 años y medio de un ejercicio de gobernabilidad, hay datos concretos que nos pueden hacer valorar los logros y también los desafíos que tenemos como proyecto político. Evidentemente, entre los logros está haber logrado una economía mucho más próspera. La economía del Ecuador en el periodo 2007-2012 crece a una tasa del 4.3%, superior al promedio latinoamericano que fue del 3.5%. Pero crecimiento no necesariamente significa redistribución de ingresos. Usted bien lo ha notado, en el Ecuador ha habido logros significativos en materia de reducción de pobreza, pero también en materia de reducción de distancias sociales. Si uno podría sintetizar los grandes pecados del neoliberalismo, los grandes obstáculos estructurales para el desarrollo de nuestros pueblos, son fundamentalmente dos. Por un lado, haber polarizado las sociedades, es decir, los ricos se volvieron más ricos durante la aplicación de las políticas neoliberales en el Asia, en América Latina y ahora estamos constatando en la propia Europa y también en el Ecuador. Y la otra gran herencia perversa fue los niveles altos de pobreza que finalmente son violaciones de los derechos humanos. En el caso del Ecuador, en el periodo 2007-2012, los dos indicadores muestran logros significativos. Hay varias formas de medir la pobreza. La pobreza se le puede medir por condiciones objetivas y por condiciones subjetivas. En el caso de las condiciones objetivas se la puede medir por consumo, por necesidades básicas insatisfechas, por ingresos, y los tres indicadores muestran reducciones significativas en materia de pobreza. En el caso de la pobreza medida por ingresos hay una caída de 10 puntos porcentuales. Esto quiere decir que 1.050.000 personas dejaron de ser pobres en el periodo que estamos analizando, diciembre del 2006 versus diciembre del 2012, y también la gente se siente subjetivamente menos pobre. Es decir, si uno le preguntan, esto se hace encuestas cualitativas a las personas si se sienten o no subjetivamente pobres, las personas responden que cada vez se sienten menos pobres. Pensemos que en algunos países como los de Estados Unidos, y esto es lo que se llama la paradoja de Easterling, ha aumentado desde los años 50, se ha triplicado el ingreso promedio de los habitantes, pero no necesariamente los estadounidenses se sienten más felices o menos pobres. Es decir, esto nos muestra que hay resultados contundentes en materia de reducción de pobreza medida por condiciones objetivas y subjetivas. Ahora bien, justamente en esta política del Estado para beneficiar a los más pobres y a la gente, en realidad esta humanización de la economía y tratar de buscar ese lado humano, el pago de la deuda externa también registró una disminución y esto se tradujo en inversión pública que fue multiplicada en los últimos 6 años. ¿En qué se traduce esta conversión en la economía del Ecuador? Sí, justamente cambiaron las prioridades en el país. Este es reflejo de una distinta economía, pero también de una distinta concepción de dónde deben estar los énfasis en una sociedad democrática. Recordemos que en la época anterior, durante el neoliberalismo, se priorizó efectivamente el pago del servicio de la deuda externa. El pago del servicio de la deuda externa llegó a representar el 25% del presupuesto general del Estado en el año 2006.
Es decir, y además había fondos atados a pagos adelantados de deuda, que era básicamente el fondo FEIREP. Con el fondo FEIREP lo que se hacía es alimentarle con los recursos petroleros al fondo para garantizar el pago de la deuda externa, favoreciendo evidentemente al capital sobre los seres humanos. Mientras tanto se esquilmaba el gasto público para educación, salud, los hospitales estaban desaprovisionados, no había los elementales servicios ni los elementales equipos técnicos para sostener la educación, o en el caso de las escuelas, el mantenimiento de la infraestructura escolar o la dotación de libros o la dotación del pago a los profesores. Esto cambió. Si uno mira ahora la composición del presupuesto general del Estado, el peso del servicio de la deuda externa, el servicio de la deuda externa quiere decir las amortizaciones de intereses que se pagan en la deuda, bajó del 24-25% al 4%. Entre tanto, la inversión pública, en este caso en el Ecuador, tenemos la más alta relativamente cuando uno hace el análisis comparativo con América Latina y el Caribe. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el Ecuador es el país que más está invirtiendo en términos públicos en relación al tamaño de su economía, en relación al PIB. Tenemos porcentajes de inversión en este momento cercanos al 12-14%, centrados fundamentalmente en la construcción de capacidades humanas, esto es inversión en educación y salud, e infraestructura productiva. Es decir, son catalizadores para un proceso dinámico de cambio en el país. Es decir, las prioridades en definitiva cambiaron en el Ecuador. Ahora la inversión, que proviene fundamentalmente de la venta de nuestros recursos naturales y de los impuestos, se lo utiliza en favor de la población ecuatoriana. Ahora, las justamente expectativas que tiene el Ecuador frente a este nuevo periodo de gobierno 2013-2017, según la planificación, esta inversión se va casi a duplicar. ¿Y cuál sería el principal sector en el cual se invertiría justamente para continuar con esta revolución? Bueno, fundamentalmente en los sectores que acumulan dinámicamente capital, es decir, infraestructura productiva, carreteras, aeropuertos, infraestructura portuaria. Esto son elementos fundamentales en un país porque tienden a elevar lo que se llama en economía competitividad sistémica, es decir, benefician al sector privado, benefician a la sociedad, son bienes fundamentales para el desarrollo productivo de un país, permiten abaratar costos de transporte, permite mejorar los tiempos hay reducción de tiempos de distancia en términos de llevar nuestras mercancías, de la movilidad humana, es decir, tiene un conjunto de colaterales positivos. El otro elemento fuerte, digamos, en términos de inversión pública, es la construcción de capacidades humanas, es la inversión en la gente. Esto es fundamentalmente educación y salud. Los países que han dado saltos importantes en materia de desarrollo, en su momento los tigres asiáticos, o países como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, son países que han hecho inversiones sistemáticas en el campo de la educación y salud por periodos prolongados de tiempo. También está la experiencia de muchos países europeos como Finlandia que invierten sostenidamente en el campo educativo. Estos son países que van acumulando dinámicamente una construcción de capacidades humanas y finalmente eso se traduce en frutos para el desarrollo. Ecuador está en esa línea. Hablábamos, por ejemplo, usted había escrito un artículo, Ecuador empieza a rugir. Sin embargo, había sectores críticos que todavía no creen en el Ecuador o en la capacidad de su gente justamente para alcanzar estas metas. ¿Se podrá lograr esto? Ciertamente aquí una de las peores herencias del neoliberalismo, además de los problemas estructurales que hablábamos anteriormente, es decir, privaciones, que finalmente es pobreza, violaciones sistemáticas a los derechos humanos por privaciones o carencias humanas, o los niveles de desigualdad. La otra herencia fundamental fue la pérdida de un sentido de patria, es decir, de un sentido único de país, de una identidad propia como ecuatorianos. O sea, se nos vulneró no solo en términos de derechos, sino en términos de nuestras realizaciones como seres humanos. Y creo que uno de los sentidos más importantes en este proceso político ha sido la recuperación de una identidad propia, de valorarnos a nosotros mismos, de creer en los ecuatorianos, de sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Y creo que esto es uno de los legados que ya tiene este proceso político y evidentemente hay que persistir en la búsqueda y el encuentro de nuestra identidad, de nuestros valores,
del orgullo de saber que estamos haciendo las cosas bien, que es posible generar otro tipo de economía. Yo recuerdo en el año 2006, nosotros escribimos un libro, en ese momento yo estaba en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se llama Asedios a lo imposible, el título puede sonar un poquito estrambótico, y escribimos varios de quienes estamos en el actual gobierno. La idea de ese libro fue justamente mostrar que otro tipo de economía era posible al neoliberalismo rampante de ese momento, que parecía una verdad revelada, y quienes lo criticaban era una apostasía parecida a las herejías de la Edad Media. Es decir, era imposible cuestionar un pensamiento único asociado al neoliberalismo. Que los resultados se han visto, ¿no? Y los resultados han sido replicados con políticas también heterodoxas se muestran que son factibles aquí y en América Latina. Y al contrario, los países que aplican políticas neoliberales a ultranza, es decir, privatizaciones, ajustes estructurales, contenciones de la demanda, despidos masivos de empleados públicos, están ahora en crisis. Son países que están ahora en crisis. El caso de Portugal, es el caso de Irlanda, de España, de Grecia, de Chipre, y recientemente vemos lo que ocurre con la economía francesa, que por dos trimestres consecutivos está con tasas de decrecimiento económico, lo que técnicamente quiere decir que está en recesión, justamente por la aplicación de políticas neoliberales como las que estamos detallando. ¿Qué pasa con el ambiente? El Ecuador ha sido en este sentido quien ha llevado la batuta en temas, por ejemplo, de derechos del medio ambiente, entre ellos, por ejemplo, incluso iniciativas como el Yasuní ITT. El Ecuador ha puesto en la palestra mundial esta iniciativa. ¿Qué sucederá en los próximos años? Sí, yo creo que hay que verla en sus dos dimensiones, es decir, el ambiente es un tema evidentemente de relacionamiento entre sistemas naturales y sistemas sociales, y los sistemas físicos hay que preservarlos, es decir, es un legado que nosotros debemos dejar para las generaciones actuales y las generaciones futuras. Y en ese sentido el presidente ha marcado también algunas líneas de conducta que deben reforzarse en el siguiente periodo de gobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos una realidad concreta, tenemos una tasa de deforestación relativamente alta en función de nuestro patrimonio forestal. Hay que detener esa tasa de deforestación. El presidente, recuerdo que en el último gabinete fue bastante enfático en incrementar las actividades de control, el pedir mayor control sobre los aspectos de deforestación. Pero el otro tema es la reforestación. Sabemos perfectamente que no son sistemas naturales compatibles, es decir, forestar generalmente se lo hace con monocultivos. La deforestación son en ecosistemas frágiles, vulnerables, que tienen o han tardado cientos de años y a ratos miles de años en consolidarse. Es decir, y además la explotación extractivista en el Ecuador, que ha venido de muchos años y que recientemente tiene los controles establecidos. Exactamente, por actividades productivas, ampliación de la frontera agrícola, malas prácticas agrícolas, necesidades de intervenir en sistemas frágiles por recursos monetarios, porque no hay otras alternativas de agricultura mucho más sustentable, mucho más focalizada, mucho más centralizada, como es en el caso de la Amazonía ecuatoriana. Es decir, hay que enfrentar estos problemas en lo local. Ahora bien, ya en términos internacionales, el Ecuador ha tenido la valentía de plantearse un conjunto de propuestas únicas para el mundo. Una, primero, es la Declaración de los Derechos de la Naturaleza que están contemplados en nuestra Constitución. Nuestra Constitución es vanguardista en ese sentido, crea una primicia a nivel del constitucionalismo internacional, porque dice la naturaleza es sujeto de derechos, quiere decir que la naturaleza tiene el derecho a mantener sus ciclos vitales en constante movimiento, pero también plantea, por ejemplo, el principio de precaución. Si nosotros no sabemos el daño que vamos a provocar con una determinada acción humana, mejor no intervengamos. De otro lado, en la práctica, ya esto no es solo en términos retóricos, discursivos, en el gran andamiaje de principios que norma la Constitución ecuatoriana, el Ecuador ha tenido una iniciativa bastante práctica, de realización bastante práctica, porque ha implicado finalmente una renuncia de ingresos estatales. Y que justamente los países que más contaminan no han sido justamente quienes han apoyado esta iniciativa. Exactamente, la iniciativa Yasuní ITT, que consiste en dejar el petróleo en el subsuelo ecuatoriano, son reservas comprobadas de petróleo con una densidad entre 13 y 15 grados, es decir, es un petróleo crudo, pero que si se lo explota, ¿no es cierto?, para nuestros intereses,
el Ecuador podría tener una renta inmensa de recursos económicos. El Ecuador dice, dejo ese petróleo en el subsuelo, espero una corresponsabilidad internacional. La corresponsabilidad tiene que generarse justamente porque hay países que contaminan más. El 9 de mayo de este año, es decir, recientemente, el laboratorio más importante de cambio climático y de seguimiento de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, el laboratorio de Hawái en los Estados Unidos, detectó que por primera vez la humanidad sobrepasó el umbral de las 400 partes por millón, la concentración de 400 partes por millón de dióxido de carbono. Se calcula que estamos yendo a un promedio de incremento de 2 partes por millón por año. Y el umbral, digamos, para que donde se generarían disturbios ya planetarios fuertes, de acuerdo a los científicos, fluctúa entre los 450 y los 500 partes por millón. Es decir, que en 25 o máximo 50 años, como humanidad podríamos tener un desenlace estrepitoso por las alteraciones y los disturbios que provoca el cambio climático. Una responsabilidad de los estados, pero también de los ciudadanos. Pero de los estados ricos y de los ciudadanos que más contaminan. Y por eso es importante valorar la iniciativa Yasuní ITT, porque son justamente los países y las sociedades que más consumen quienes son menos corresponsables con el ambiente. Y eso ya lo hemos visto, no firman los tratados de Kioto, no están dentro justamente de este países como el Ecuador, que tienen menos emisiones de dióxido de carbono por habitante, son capaces de lanzar una alternativa que es única e histórica a nivel de la humanidad. Para finalizar, nada más, ¿cumplirá el Ecuador con esa meta, con ese objetivo nacional de llegar al buen vivir para 2017 o faltaría mucho por hacer? El buen vivir no es un concepto ni una meta. El buen vivir es una ansia movilizadora, es una idea que tiene que plasmarse en una consecución de derechos, tiene que plasmarse en una vida digna, en sentirnos nosotros como seres humanos que florecemos en sociedades democráticas. Tiene que ver mucho con nuestra identidad, con nuestra espiritualidad, pero también con metas factibles y posibles. En ese contexto, digamos, el buen vivir siempre va a ser una especie de ansia movilizadora, un sueño en constante evolución, una utopía que tiene que irse cristalizando paso a paso. Lo bueno, yo diría, es que esta utopía, en estos últimos 6 años y medio, ha sedimentado, ha sentado bases, ha tenido logros significativos. Quiere decir que estamos avanzando en la dirección correcta, pero evidentemente tenemos mucho camino todavía por recorrer. Agradecemos al Secretario Nacional de Planificación, Fander Falconi, por esta explicación de los próximos 4 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Gracias por acompañarnos.